Muy buenos días. Vamos a dar comienzo ahora a este tercer panel. Nos congratula que los que han madrugado nos acompañen. También el concejal Iván López, en representación del Ayuntamiento y de él mismo en su función. Y bueno, mi amigo Mariano Fernández Daza, marqués de la Encomienda, solía decir que en temas de gratitudes lo que abunda no daña. De modo que agradecemos mucho no solo al Ayuntamiento por su apuesta, sino a esta organización que ha hecho posible este cuarto encuentro. Y esto es importante porque mirando desde un punto de vista retrospectivo la sesión de ayer, se percata uno del acierto que tuvieron estos organizadores en llevar a cabo este tema y desarrollarlo. Por las intervenciones de ayer se ha visto el acierto que se ha tenido. Esperemos que no haya ningún judío converso camuflado y no nos acusen de trabajar el sábado. Bien, decía yo que el acierto en tratar el tema ayer, porque una de las cuestiones que está sobrevolando, digo por recapitular un poco y situarnos en la mesa de hoy, es el tema de la duda como método. Decía don José Antonio Judero que a veces lo improbable se da como probable, lo imposible como posible. Y yo creo que eso también se notó en algunas de las intervenciones de ayer, ese ejercicio de la duda como un preámbulo, como una antesala para llegar a la verdad. Dudar, ya desde Descartes y otros filósofos cuestionaban y ponían en marcha esa inquietud, esa incertidumbre para acercarse a la verdad. El propio don Manuel Lázaro Pulido, que lo escuchamos gracias a la voz de don Carlos Pérez Fernández Turégano, pues señalaba ayer, por ejemplo, la duda sobre si el bautismo es realmente un medio de redención y por lo tanto los que estaban, los judíos que se habían bautizado, si habían recibido la gracia, digamos que porque se portaban mal, ¿verdad? Y también insistía que solo puede formarse el verdadero cristiano escuchando la predicación y no con la persecución violenta que a veces se practica sobre ello. Por otro lado, don Sixto Sánchez Lauro, que acaba de salir, hizo un trabajo en el cual no solo planteaba cuestiones en aquella fase que él fue desarrollando, sino que además sacaba conclusiones, es decir, emitía juicios de valor, o sea, arriesgaba conceptos que le pudieran aproximar a la realidad. O sea que hay que reiterar, por tanto, que se ha profundizado en las sesiones de ayer y que hoy pues va a seguir profundizándose también. Así que arrancamos esta sesión con varios temas. En primer lugar, pues David Hernández, con las comunidades hebreas en la Extremadura de finales del siglo XV, su situación tras el edicto de expulsión. Sin duda la huella en Extremadura ha sido importante. Hay un trabajo del profesor Andrés Oyola, que era cronista de Segura de León, y en él pues señala algunos pueblos donde había rastros judeoconversos, solo Fregenal, que fue citado varias veces por don Sixto, o Llerena, o Jerez de los Caballeros, y nombraba, nos ilustraba sobre algunos de los profesores
algunos de ellos cronistas, como don Julio Fernández Nieva, por ejemplo, que fue un sacerdote secularizado, que narraba los desastres que se habían producido en la sociedad tras la expulsión de 1492, o Fernando Serrano Mangas, que natural de Salvaleón, que fue el que descubrió al propietario judeo converso que tuvo que emparedar los libros en la biblioteca de Barcarrota. Y también, por no hacer una relación más larga, del propio don Luis Garraín, que pudo establecer, a través de nóminas de penitenciarios por la Inquisición, el origen judío del cronista de India generense Cieza de León, príncipe de los cronistas y alguien al que hay que recurrir siempre que se tratan estos temas del Nuevo Mundo. Pues bien, vamos a dar paso, por lo tanto, a David Hernández, del cual les voy a referir algunas notas para que vean lo que respalda la exposición que va a hacer. David Hernández Jiménez es graduado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura. También es máster en Ciencias de las Religiones, en este caso por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias de las Religiones, también en la Complutense, y su tema de investigación se centra en el estudio de la Iglesia asiria y su relación con el zoroastrismo del Imperio Sasánida. Ha contribuido en varios artículos relacionados con la historia de las religiones, también ha participado en distintos congresos, a destacar la última ponencia en el 14 Congreso Internacional sobre Religión y Espiritualidad en la Sociedad, por lo cual recibió un premio para investigadores emergentes. Y finalmente diré que en marzo de 2024 ganó la 34 edición del Premio de Investigación García Mato, ese gran músico que ha sido recientemente también estudiado por el que fue director del Real Conservatorio de Música de Madrid, Miguel del Barco, que ha dado varias conferencias en Madrid sobre el propio García Mato. Y además David ha sido miembro del proyecto de innovación docente 2242, que titula Las religiones y espiritualidades, realizando un podcast para la inclusión en ese trabajo. Así que sin más, y para que la mañana nos rente, David, cuando quieras, puede empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Feliciano, por la presentación. Y en primer lugar, dar las gracias al comité de organización y en especial a Sixto, que es con el que más he hablado, por permitirme estar aquí por primera vez en estas jornadas tan interesantes que bueno, ya conocía, sobre todo los de la historia de Llerena y bueno, un placer estar aquí. En primer lugar, les quería pedir disculpas porque esta ponencia estaba prevista para ayer, pero por motivos laborales no podía venir y al final sí he podido venir. Tenía más sentido porque yo voy a hablar un poco, iba a poner en contexto de lo que se va a hablar a lo largo de esta jornada. Entonces, bueno, a lo mejor alguna cosa les puede resultar un poco repetitiva. Trataré de pasarla lo más rápido que pueda, pero bueno, si se han dado de manera somera yo las daré más detalladas y si se han dado de manera más detallada yo las daré un poquito más somera. Y bueno, también, como dice mi breve currículum, esta no es mi especialidad, la disfruto, me gusta y bueno, también ruego que me disculpen si tengo algún error que bueno, trataré. El tema como decía Feliciano, que yo voy a hablar sobre las comunidades hebreas en la Extremadura de finales del siglo XV y sobre todo su situación tras el edicto de expulsión. No podemos entender la situación de los judíos tras el edicto de expulsión un poco sin ver antes cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Entonces, haré un breve análisis de la situación judía a partir del siglo XV, desde finales del XIV al XV, y pondremos como eje central, por supuesto, el edicto de expulsión para ver, bueno, pues cuál es ese problema de los judaizantes, los judeoconversos y ese motivo que se busca, que es desvelar a los judíos la verdad sobre la religión cristiana en este caso.
Bueno, cuando llegamos al año 1492, ya hacía años que la amenaza de la expulsión se cernía sobre los judíos hispanos como la espada de Damocles. De hecho, ya se les había aplicado esa medida en diversos países europeos, como en Inglaterra, por ejemplo, cuando en 1290 Eduardo I Plantagenet los había enviado en exilio con una disposición que tuvo validez hasta 1656. Inglaterra fue la pionera y después le siguieron el resto de países europeos, teniendo especial significación, como ya mencionó don Antonio Escudero, la Inquisición en Francia y todo el tema de lo que es la cruzada albigense. En España, sin embargo, la expulsión de los judíos fue más tardía. Sus antecedentes deben buscarse, a mi parecer, en los pogromos del 1391, un hecho que, si bien no está al nivel del calado que tuvo el destierro de los judíos de un país en el que habían estado más de 15 siglos, fue un hecho sin precedentes en su memoria colectiva. Las relaciones entre las comunidades judía y cristiana fueron bastante fluidas hasta mediados del siglo XIV. En este momento la situación se planteaba de una manera un tanto contradictoria, pues, por un lado, Pedro I había manifestado una política filojudía en contra de la suspicaz Iglesia y, por otro lado, Enrique de Trastámara había realizado una propaganda antisemita durante la Guerra Civil, provocando numerosos ataques. Asimismo, la crisis económica, especialmente la peste negra, no solo incrementaron la aversión a los judíos, que sobre esto, como sabemos, recayó, pues, entre otras cosas, la acusación de que la peste negra fue culpa suya, sino que también comportaron el surgimiento de un sentimiento de inseguridad que acrecentó la tensión social existente entre aquellos y los cristianos. La incansable preocupación de la Iglesia a lo largo de la Edad Media por impedir la confusión con sus vecinos hebreos hizo que, como sabrán, en el Cuarto Concilio de Letrán se determinara el modo de vestir de los judíos, dando a entender que debían estar muy integrados en la sociedad y que no había diferencias entre ambos. A partir de este momento se fueron sucediendo los decretos y ordenanzas que determinaban y limitaban a la comunidad judaica en cuanto a su indumentaria. No obstante, la normativa no era emitida exclusivamente por los cristianos, sino que las propias aljamas también establecían sus propias leyes. A propósito de esto que les cuento, todos conocerán, hay imágenes, en este caso es el mural del trascoro de la Catedral de Tarragona y se puede ver como un judío lleva la rodela, la rueda, que son insignias identificativas, amarillas, naranjas, rojas, que, bueno, en definitiva buscaban una diferenciación entre judíos y cristianos que, por supuesto, no había, porque vestían igual que ellos y no había ninguna diferencia física que, como sabemos, a partir del 19 ya se implanta esa cara del judío, ¿no? A propósito de eso, les he querido traer este cuadro que es según lo conocen, la Fuente de la Gracia del taller de Van Eyck, que es un primitivo flamenco, en el que vemos algo que ya mencionó, de hecho, José Antonio Escudero y Cinto Sánchez Lauro, que es esa dicotomía, ¿no? Aquello que los cristianos querían hacer ver a los judíos, que era quitarles ese velo, ¿no? Y ahí se puede ver cómo en un lado tenemos un obispo, el papa y demás, y por el otro lado un rabino judío que tiene los ojos tapados. Y les traigo este cuadro porque, bueno, la escuela primitiva flamenca se ha caracterizado siempre por su detallismo. Todos conocerán, por supuesto, el matrimonio Arnolfini, ese cuadro que hay en el fondo, ese que tiene detallados en, bueno, minúsculo, que hay que verlo con una lupa, para que nos fijemos un poco en cómo es la cara de esos judíos del siglo XV. Y si son tan detallistas, si nos damos cuenta, lo vemos representado, no hay diferencia entre judíos y cristianos. Por algo sería que esa rueda sería necesaria en cualquier caso, porque no se les podía diferenciar. Bueno, es a modo de anécdota y curiosidad. Así pues, los pogromos del 1391 constituyeron el cenit del clima antijudío que se había ido acrecentando con los años. El impacto que tuvo sobre la comunidad fue su digresión hacia otras zonas más tolerantes con los judíos o la conversión autoforzosa por diferentes motivos, un hecho que iniciaría el clima de sospecha hacia los conversos que marcará todo el siglo XV. Desde Sevilla, como sabrán, como epicentro de la ola, se extendió por toda la corona castellana. En consecuencia, en el norte de Extremadura
acogió una gran cantidad de judíos exiliados, convirtiéndola en una de las mayores concentraciones de judíos. Entre los siglos XIII y XIV, las juderías cacereñas se definían como espacios urbanos abiertos e intramuros y compartidos con moradores cristianos. De ahí, posteriormente, muchas problemáticas. Había comunidades judías que, bien por tolerancia de los señores o bien por escasez demográfica, vivían totalmente integrados en la sociedad cristiana, como podría ser el caso del Bajo, el de la Nueva del Camino. La distribución de juderías marginales en esta zona de Extremadura fue muy tardía y se estableció en varias fases, ¿no? En el caso de Cáceres, por ejemplo, se ha dejado constancia del apartamento hebreo en un texto de 1478 en el que los reyes católicos se dirigen al corregidor cacereño para que los judíos y moros de la villa no vivan junto a los cristianos, ¿no? Bueno, por citarles aquí, dice: sepades que a nos es fecha relación que, como quiera que por las leyes de nuestros reinos de Santos Carnes está prohibido y vedado que los judíos y moros moren entre los cristianos, ¿no? Y en tanto que sus juderías y casas desmoradas. En cuanto a Plasencia, por ejemplo, hay un texto de 1491 en el que se ve que a fecha de 8 de junio, que a fecha de 8 de junio ya habían sido apartados de los cristianos. En el escrito se requería la supervisión del lugar y el cumplimiento del aislamiento, ¿no? Porque, bueno, parece ser que no se estaba cumpliendo. Les pongo aquí, no lo voy a leer. A decir verdad, la comunidad judía placentina, que constituía una de las más ricas y prósperas e importantes de Extremadura, ya había sido apartada a la judería de la Mota con el fin de separarlos de los cristianos. Esta judería llega a su fin en 1477, cuando el conjunto de la sinagoga, las casas judías y cristianas, así como una parte de la cerca de aislamiento, fue confiscada por los condes de Plasencia para ampliar las dependencias de su palacio, que hoy es el Palacio del Marqués de Mirabel, y lo que es también el Parador Nacional. En la construcción del convento se utilizarán lápidas procedentes del cementerio judío del Berrocal, como luego les comentaré. También vemos que hay problemáticas ya en los momentos cercanos al edicto de expulsión, en el que se hace una comisión al licenciado de Guevara, juez de residencia de Plasencia, a fin de que vaya al lugar donde están los judíos apartados para que, si es como tal, como lo describen ellos, no les moleste el corregidor Francisco Fernández, echándoles del barrio donde habían edificado la nueva judería después de que la duquesa, doña Leonor de Pimentel, les había tomado la sinagoga y la judería antigua para levantar el monasterio de San Vicente de la Orden de Predicadores. Y además, en otro caso, incluso los judíos se quejan de que ya están tan hacinados que hay una cuestión de espacio e insalubridad notable en la ciudad. Como vemos, estas fuentes demuestran cuán diseminado estaba ya el antijudaísmo que se había propagado a lo largo del siglo XV. En Plasencia, sin embargo, el cumen de esta animadversión, y siempre obviando el propio edicto de expulsión, en el que además de haber sido ya previamente separados y atacados tanto por la población como por las autoridades, se ven con la prohibición de tener tiendas de pescado, aceite y viandas, además de especerías y boticas, como les presento en este de Registro General del Sueño, ¿no? Que tanto en público como en secreto, ejercer de boticarios o tener estas tiendas, manifestando así la incomunicación y descontaminación total a poco más de un año vista de lo que sería el futuro exilio. La preocupación de los contactos interreligiosos y de la contaminación judía hacia los conversos había sido un problema que había preocupado desde hacía al menos un siglo a las autoridades e iglesias. El bautismo había sido usado por los judíos en algunos sectores más acomodados o ricos para conservar sus posesiones o su estatus. Sin embargo, el grueso de judíos piadosos, que se convirtieron simplemente por salvar sus vidas básicamente para salvar sus vidas, su situación, fueron los que tendieron a judaizar. Y en este último sector sería en el que se centraría la Inquisición. Los conversos, en definitiva, estaban a medio camino entre los judíos y los cristianos, y que, si bien no se les obligó en años anteriores a convertirse, sí se les invitó a jurar de su error, indirecto o directamente, por las situaciones como por los pogromos, ataques constantes, etc.
De hecho, esto es un motivo que podemos ver en el cuadro de Van Eyck que les he presentado. En 1485, como ya se comentó ayer, se implantó la institución inquisitorial en Extremadura, teniendo como principales lugares de acción Guadalupe o Llerena, ¿no? Aunque estos eran lugares de archivo, pues esta era de tipo itinerante. Y hasta 1492 el tribunal extremeño pues, fue implacable con la persecución de judíos, si bien a partir de esta última fecha y hasta 1501 fue más benévolo, en tanto que buscaba esa inserción de los cristianos nuevos en la sociedad extremeña. El programa de los judaizantes en el territorio extremeño se ve reflejado especialmente en el caso de los frailes jerónimos del monasterio de Guadalupe, que ya comentó el doctor Sánchez Lauro ayer por encima. Es destacable la gran cantidad de judeoconversos que adquirió esta orden religiosa con respecto al resto, pues entre otras cuestiones era culta, era de economía estable y de vida espiritual y clausural, por lo que conformaba, por supuesto, una atmósfera idónea para las prácticas criptojudías. Se suele decir que la afluencia de judíos conversos entre los jerónimos fue causada por la ausencia de una tradición antijudía fuerte en la orden. Finalmente lo que hicieron fue establecer un estatuto de limpieza de sangre y obligar a los postulantes a demostrar su ascendencia de cristianos viejos. De hecho, se aplicó al resto de órdenes y eso estuvo hasta bien entrado el siglo XIX, si no recuerdo mal. La Inquisición y los reyes católicos, viendo la posibilidad de que los judíos influyeran en la mentalidad de los conversos que se habían acercado a Cristo, igual que los gentiles, en los albores del cristianismo, el 31 de marzo de 1492 decretaron su expulsión de las coronas, salvo aquellos que, como bien saben, quisieran abrazar la fe mayoritaria. Bueno, como notas, el plazo de conversión no sería superior a 4 meses para salir o convertirse al cristianismo, y los que no lo cumplieran esta orden pues serían castigados con la pena de muerte y la confiscación de bienes. Aquellos que optaran por convertirse, los cristianos nuevos, serían bienvenidos a quedarse y podrían recuperar los bienes que hubieran vendido, ¿no? Y el edicto justificaba la medida alegando la necesidad de evitar que los judíos corrompieran a los cristianos recién convertidos, impidiendo así su judaización. La consecuencia para muchos judíos fue, como sabemos, el exilio. Algunos, pensando que esto era una situación pasajera, emigraron al vecino Portugal por medio de una dispensa, puesto que ahí todavía eran tolerados. Los otros emigraron al norte de Europa, a Marruecos y al Imperio Otomano, siendo especialmente significativas en el Imperio Otomano, en periodo mameluco, las comunidades de Salónica y Safed. Creo que merece especial atención Safed por su unión a España y la tradición cabalística que se desarrolló en esa ciudad, que es la cábala, si saben, es una tradición mística judía que busca en los textos sagrados de la religión cosas que, bueno, pues están busca la verdad entre esos textos. Y sobre todo nos sirve esta ciudad, Safed, para ver cómo los judíos afincados allí en otros lugares a los que se exiliaban, cómo veían a estos judíos exiliados o conversos, ¿no?, que decidieron abandonar la península. Sabedores de la tolerancia islámica hacia el judaísmo, se produjo una importante oleada de inmigración judía a Safed, lo que la convirtió en la ciudad de la mayor comunidad judía en Palestina. Como saben, Jerusalén, Hebrón, Safed y Tiberíades son Safed en este caso una de las 4 ciudades santas de esta religión. Según algunos informes, había alrededor de 300 propietarios judíos de viviendas entre portugueses y españoles. Aquí les traigo un texto del rabino Isaac Abravanel, que fue un teólogo y comentarista bíblico portugués, empresario judío que estuvo de hecho al servicio de los reyes de Portugal, Castilla y Nápoles, ¿no?, además de Venecia. Y escribe en su interpretación del libro de Isaías: fue en el año 5252, 1492, cuando el Espíritu Divino actuó y los reyes de España expulsaron a 300.000 personas de sus reinos, quienes emigraron por occidente hacia la tierra de Israel. No solo partieron los judíos, sino también los anusim, que habían abandonado la Torá y todos emigraron allí, congregándose en Tierra Santa. Los anusim es un término utilizado por la literatura rabínica para designar a esos judíos que fueron convertidos por la fuerza al cristianismo o también al islam.
pero que continuaron practicando clandestinamente los ritos y costumbres judías, en definitiva, el cristo-judaísmo. Para los judíos convertidos por la fuerza de la península ibérica, obviamente se les llama conversos o cristianos nuevos y despectivamente marranos. Pero bueno, en este caso también vemos la otra parte, como les mencionan los de su propia religión, en este caso. Otro cabalista de Safed, que fue el prodigioso rabino Moisés Cordovero, del siglo XVI, del principio del siglo XVI, Cordovero porque era de Córdoba. Para el rabino Cordovero, los conversos que habían sido puestos a prueba en su fe, habían sido puestos a prueba en su fe, y siendo así se habían convertido, no debían ser juzgados por ello ni castigados por sus acciones, ya que no se trataba de acciones sinceras, sino de actos que emanaban de lo más profundo del alma. En su obra, Querida Luz, escribe: los apóstatas cargarán con esta mancha durante toda su vida, al haber abandonado el judaísmo, pero nunca deben ser castigados. El pecado voluntario es el peor. Este sí debe ser castigado por su pecado, ya que puede inducir a otros al pecado. En cuanto al converso, no hay manera de negar su santidad. Aquí, en definitiva, lo que está diciendo es que prima más la vida que, en cierto modo, no que la religión, pero sí, si no lo hacen de corazón, siempre la vida está por delante de ellos. De hecho, la vida es lo único que permite quebrantar el sábado para los judíos, en cierto modo. Se habrán leído algunas de estas diatribas entre rabinos de motivos por los que se puede quebrantar el sábado. Siempre una justificación es la vida. La vida siempre primará antes que el quebrantamiento, no así como otras cosas, por supuesto, trabajar, etcétera. En cuanto al converso, no hay manera... aquí, como les decía, hay que buscar ese sentido de la frase. Y bueno, me permiten, volvemos a la cercanía de España. Como decíamos, buena parte de los judíos extremeños se exiliarían hacia Portugal por su cercanía y su frontera, que desde siempre habían sido liminales para los lugareños de aquellos entornos. Antes de partir, los judíos tenían que vender todas sus propiedades inmuebles, así como aquellas que no se podían sacar, que serían el oro, la plata, la moneda monedada y los caballos, fundamentales para, por ejemplo, la guerra. Y debían dejar su negocio resuelto, sobre todo las deudas. Esta operación provocó multitud de problemas y dificultades que además viéndose sometidos además a los abusos de los cristianos, dispuestos a sacar provecho de la necesidad de los que se marchaban, siendo esto algo especialmente frecuente. Los monarcas, creyendo que las reservas de metal fino constituían la verdadera riqueza de un país, trataron de controlar la huida de judíos en cuanto se enteraron de que estaban llevándose una gran cantidad de dinero hacia la frontera portuguesa. La proximidad de ciertas ciudades extremeñas a la frontera hizo necesaria una mayor rapidez de la llegada de la disposición de la corona. Así pues, en su tránsito hacia Portugal, los judíos fueron fiscalizados por los alcaides de sacas y cosas vedadas, que se convirtieron en figuras fundamentales del proceso, pues se encargaban de controlar y confiscar los bienes de los judíos exiliados. Como la vida misma en España y en el mundo, por supuesto, los había de tres tipos. Los que cumplían su trabajo siendo además eficaces en ello, los que no lo hacían, pero lo hacían de buena fe en pro de los judíos, y los que, no cumpliendo además con su trabajo, se lucraban aprovechándose de su desventajosa situación, cobrándole ciertos maravedíes y demás. Los ejemplos son bastante numerosos y pondré tan solo algunos para no extenderme mucho. En el caso de Cáceres, este problema lo refleja un texto redactado 2 meses después del edicto, en el que se explica la apertura de una comisión a Sancho de Paredes, el mencionado alcaide de Sacas, para saber lo que los judíos cacereños del Rollo del Puerco y de otros lugares fronterizos se habían llevado a Portugal con ayuda de los vecinos y caballeros autóctonos. La comisión se le abrió porque no cumplió con su oficio de que no se sacasen del reino objetos que, obviamente, por sus leyes se prohibían, y se quería averiguar qué se llevaron. Es significativo la parte que les señalo aquí, que dice: sepades que a no se fecha relación, que de 3 meses a esta fecha, dice que algunos de los judíos, de los que viven en las vías de Cáceres, Rollo del Puerco y otros lugares de la comarca, han sacado fuera de nuestro reino, para el reino de Portugal y de otras partes, oro, plata y moneda monedada, y que algunos caballeros de las dichas villas y de sus concejos les han dado para ello ayuda y consejo y los han favorecido.
Es curioso, teniendo en cuenta la supuesta mala relación entre cristianos y judíos, pues fueron vecinos de estas ciudades los que los ayudaron en su marcha, y casualmente además caballeros. Obviamente el texto no dice si fue lucrativo o no, pero bueno, habría que pensar que si bien lo hicieron por deferencia, o también quizás por los antiguos judeoconversos que vieron en esos antiguos correligionarios un grave problema, ¿no? En algunos casos, sacar cosas vedadas, como por ejemplo un zurrón de plata y oro, entrañaba problemas tan serios como el asesinato, como es una cosa que le ocurrió a unos judíos a su paso por Plasencia, y huyendo además uno de estos agresores con ese zurrón de plata y oro. Lamentablemente, los alcaldes y oficiales cometieron abusos recibiendo sobornos para mirar hacia otro lado mientras los judíos sacaban cosas prohibidas. En el verano de 1493, los reyes católicos comisionaron a Luis de Sepúlveda y Lope de Villarreal para que investigaran a quienes de sus oficiales habían facilitado la saca de cosas vedadas. Esa investigación debía alcanzar a otras personas, vecinos y moradores de las tierras, que igualmente habían ayudado a los exiliados a partir de bienes vedados y que seguían enviándole grandes cuantías de maravedí. Por Valencia de Alcántara, por ejemplo, Juan de Porras, vecino de Mérida y lugarteniente del alcalde de Sacas, teniendo el cargo en 1492, consintió a los judíos y a otras personas que salían de estos reinos que sacasen dinero, joyas y platas y muchas cosas vedadas en gran cantidad. Otros que aprovecharon el exilio, por ejemplo, fue la Iglesia. Famoso es el caso de la venta del cementerio por parte de la aljama placentina en la persona de José Cases, el deán de la catedral Don Diego de Jerez, por 400 reales de plata el 21 de mayo de 1492. Y para la construcción, además de los ladrillos y piedras del cementerio, utilizaron las lápidas, que hoy no se conservan las inscripciones, probablemente porque o están borradas o están al revés, ¿no? Pero las utilizaron. El edicto de expulsión, que pretendía liberar a los reinos de la incómoda y peligrosa presencia judía, como hemos dicho, tenía un doble filo: favorecer la conversión de judíos y traerlos hacia España. Además de aprovechar grandes conversiones como la de Abraham Seneor, que de hecho lo hizo en el monasterio, se convirtió en el monasterio de Guadalupe bajo el padrinaje del rey. Sin embargo, en noviembre de 1492, los reyes emiten una carta de amparo y de amparo y defendimiento real a favor de todos esos judíos y judías que desde Portugal quisieran venir a estos reinos. Les traigo esta foto, no es, lo hago con un motivo. Como pueden ver, está en un lado la pila bautismal, en este caso la pila bautismal de hecho de la Catedral de Badajoz, y las famosas llaves judías que desde hace unos años se ha desarrollado ese mito de que los judíos se llevaron consigo esas llaves para que, esperando algún día volver a Sefarad, a sus antiguas casas, ¿no? Sobre todo en Toledo y demás, ¿no? Y en primer lugar no se habla de este tema en ninguna crónica de la época, sobre todo por parte de judíos, porque los cristianos ya se estaban dedicando a otras cosas, sobre todo a hablar de la llegada a América, y porque además probablemente a la vuelta se encontrarían que esas ventas que habían hecho sería imposible recuperarlas, muy difíciles, por motivos, a pesar de que la legislación decía que una vez convertidos podrían recuperar esas casas por el mismo precio, ¿no? Y bueno, pues a propósito de eso les enseño, ¿no?, que lo que les leía: en noviembre del 42 los reyes católicos proclaman que los judíos y judías pueden volver a España siendo primeramente tornados al cristianismo y donde han de ser bautizados. Se tienen que bautizar en las ciudades fronterizas para poder retornar a España y ya saber que sus intenciones son buenas, porque había quienes, hay casos en los que, por ejemplo, entran a España y dicen que no, es que ya les había, no eran los judíos aquellos del exilio, sino que no se les podía aplicar esta dispensa, ¿no? Evidentemente, el regreso a Castilla suponía aceptar ese bautismo que en un primer momento se había rechazado.
El retorno estuvo, como el exilio, plagado de problemas. Como se ha adelantado, los retomados habitualmente preferían establecerse en las localidades de las que habían partido y esperaban a recuperar los bienes que habían tenido en el pasado, lo que no siempre resultaba sencillo. Por mencionar también otras partes de Extremadura, en Medellín, por ejemplo, tenemos el caso de que en 1495 se le prohíbe durante 3 años a los cristianos nuevos tener rentas, en el 97, y luego otra vez en el 1500 se le vuelve a establecer esa legislación. No voy a detenerme ya más aquí, las conclusiones en definitiva se van a ir dando a lo largo de la jornada, cuando Marciano y Juan Ignacio hablen ya de esa situación del siglo XVI, XVII y XVIII. Y bueno, esto ha sido un aperitivo que les he dado y que tendría más sentido ayer, por supuesto, pero era para poner un poco en contexto cuál es esa situación de los judíos en Extremadura, tanto antes y después del exilio. Y ya para cerrar, para que veamos un poco que al final esa situación de los judaizantes y los judíos se va eliminando cada vez más, pero queda en el ideario de una manera, esa imagen del judío ya se va eliminando y se descubren realmente en el siglo XIX, sobre todo cuando las guerras en Marruecos, algunos militares sorprendidos por escuchar a esos judíos que hablan ladino, un español muy arcaico. Y a propósito de Marciano, les he querido traer aquí un par de cancioncillas del Pero Palo, que a mi juicio son muy interesantes y ven ya cómo queda esa imagen del judío en el ideario, de algunas localidades del norte de Extremadura, en este caso, ¿no? Les leo una y concluimos. El judío con judío y el cristiano con su igual, el que esté libre de pecado y sin mancha el pecado original. A ese que llaman Judas y por nombre Pero Palo le ha salido una sentencia que tiene que ser quemado. Muchas gracias.